Hay un ser que lo único que hace es recordar. Funes, el memorioso, en 750. El siglo XX argentino comenzó con los últimos años del segundo mandato de Julio Argentino Roca. Después hubo que esperar el paso de otros 4 apellidos hasta la llegada del sufragio secreto y obligatorio para los hombres. Y recién, en 1952, se completó el listado de derechos con el voto femenino. Luego de los primeros 14 años de presidentes populares, el golpe del 30 inició una era de 16 dictadores que encabezaron el elenco de 6 gobiernos de facto y armaron la escenografía para 2 periodos de fraude patriótico en el que 3 hombres lideraron la década infame. En síntesis, en los primeros 86 años de Ley Sáenz Peña, apenas 9 elecciones presidenciales se llevaron a cabo sin proscripciones y solo 4 presidentes completaron 5 mandatos. La dictadura 1976-1983 se sostuvo a fuerza de destrucción. El último capítulo de las interrupciones constitucionales conservó el poder casi 8 años a costa de 30.000 desaparecidos, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el robo de 400 niños, miles de presos políticos y exiliados, doctrina de la seguridad nacional, Plan Cóndor, casi 700 muertos en la guerra de Malvinas, 45.000 millones de dólares de deuda externa, la muerte del aparato productivo, vaciamiento de las empresas del Estado, plata dulce, tablita financiera, Chicago Boys, censura, quema de libros. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. He firmado los decretos donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad. Grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Argentina. 1983. 30 años. 2013. ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Muchos en contra. Mi compromiso con la patria, mi compromiso con Dios y mi compromiso con Él y conmigo misma es precisamente gobernar para los 40 millones de argentinos
porque estoy convencida que tenemos que dar vuelta a la página de la historia, del desencuentro, del enfrentamiento, de la confrontación. Regresar al pasado para convertirlo en presente a través de una máquina del tiempo, industria nacional. Un invento argentino, tan genial como caótico, tan creativo como desordenado. Un camino para volver a cada uno de esos 30 años que cambiaron la historia política argentina. Una pelea que comenzó en otro siglo. A rastro de otro siglo, cierto autoritarismo, enojo prepotente y machismo, aunque en forma decreciente. Y traigo de otro siglo barandas de fomentos, querosen, eucaliptus, azufre, linimento, chicles y ceniceros. Y traigo de otro siglo mi suerte capicúa, y abajo de la púa fritura de vinilo. Yo vengo de otro siglo. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013. La Comisión por la Memoria de Avellaneda anunció en junio que durante la última dictadura desaparecieron en el partido 334 personas y que fueron descubiertos 12 lugares de fusilamiento. Pero en una fosa común del cementerio local, la más grande hallada hasta el momento, fueron encontrados restos de 336 cuerpos. Muchos eran habitantes del partido, pero un importante porcentaje de las víctimas fueron asesinadas a decenas o centenares de kilómetros de Avellaneda. Hace 4 años fueron identificados junto a otros 21 cuerpos los restos de las santiagueñas María Rosa Ducay y María Cristina Olivieri. Luego fueron identificados Juan Carlos Mora y su esposa Silvia, un matrimonio de Tierra del Fuego que vivía en La Plata. En abril de 2012 fueron encontrados los de Ana Teresa Diego, la estudiante de astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, desaparecida el 30 de septiembre de 1976 en la ciudad de Las Diagonales. El equipo argentino de antropología forense nunca detuvo su trabajo en Avellaneda y en 2011 pudieron ponerle nombre y apellido a otros 5 desaparecidos: Miguel Ángel Mastrogiovanni, Ismael Monzón, Ana María Liendo, Juan Benítez y Alberto Eduardo Delfino. Los datos sobre violaciones a los derechos humanos en aquella zona fabriquera apila historias de delegados de base, estudiantes y militantes políticos. Una esquina de Avellaneda lleva el nombre de Osvaldo Horacio Portas. En Salto, esquina Mariano Moreno, en Sarandí, 2 baldosas recuerdan el secuestro de Celso Cruces y Claudio Levitan. Los trabajadores de Molinos recuerdan a sus 11 compañeros desaparecidos. Los trabajadores de Vialidad. La lista parece tan interminable como el dolor que genera cada ausencia. Entre todos estos retazos de pasado, aparece como uno de los paisajes más terribles de esta historia la masacre de Villa Corina, madrugada del 27 de octubre de 1976. En agosto de 2013, con la declaración de los principales testigos, comenzó el juicio a los responsables de aquellos crímenes. Hace 2 años, cuando le dieron la primer condena perpetua en cárcel común a Videla, para mí ya había conseguido justicia.
no esperaba otra cosa. No me imaginaba otra cosa. Karina Manfield, hija de Carlos y Angélica, y hermana de Carlitos, todos asesinados en la masacre de Villa Corina. Ese día le hice una carta a mi hermano, yo sé de escribir mucho, diciéndole que que le soltaba la mano, que vuele como un ángel, que ya estaba la justicia. Y me tatué en mi espalda la estrella montonera, como decir, me saqué esta mochila pesada, ya está. Hoy miro mi espalda y tengo a mi papá, por ejemplo. Pasaron 2 años y el equipo de antropología en el año 92 me entrega un expediente militar secreto, donde tenía muchos nombres, muchos sellos y todo lo relacionado con la masacre y la desaparición de mis padres. En ese momento me dicen que lo guarde, que eso era mío, pero que no lo muestre. Yo lo hice al pie de la letra, lo guardé. Obviamente que a la gente de confianza, a los compañeros, le decía, yo tengo un expediente, que me lo traes para leer. Bueno, esto pasó con José, un compañero, y el año pasado. Él lo leyó y a José le quedan los nombres, o hace un resumen, o hace cosas para armar una historia, en el cual José es querellante del Cóndor 2. Sus padres fueron secuestrados en Orleti y está en el juicio del Cóndor 2 ahora. En una de las audiencias el juez nombra a uno de los genocidas y a él se le viene en la cabeza esto de decir, me suena este nombre, y llegó a la casa y averiguó por qué le sonaba el nombre de este genocida, y era que estaba en el expediente de la masacre de mis padres. Cuando me lo dice, la verdad que no lo podía creer. Me estaba hablando de una persona directa, que había firmado la masacre de mis padres, que había leído el nombre de mi hermano en esos papeles, que en algún momento lo dijo. Llegué a mi casa, busqué el expediente, lo leí, copié todos los sellos, copié todos los nombres. Obviamente fui a hablar al equipo de antropología, hablé con Maco, y Maco fue directo, me dijo, negra, vamos por uno y vamos por todos. Dame un día y nos estamos comunicando y vemos cómo hacemos. Yo lo miré y le dije, ¿esto va a ser en La Plata? ¿Es el circuito CAMS? No, esto va a ser en Comodoro Pi con Daniel Rafeca, seguro. Déjame que lo hable con Pablo Yonto. Esto pasó una semana. Pablo, una excelente persona, si en lo profesional es un grande, como persona el doble, acepta llevar adelante el caso y ahí arrancaría lo que es el juicio por la masacre de Villa Corina. Directo, ¿no? Uh-huh. Un juicio directo. Uh-huh. Así que bueno, el 20 de agosto dio el primer testimonio mi madrina, que es la testigo principal. El 3 de septiembre di mi testimonio y el 24 lo dan mis hermanos Graciela y Cristian. ¿Qué pasa con todo esto? No lo puedo creer. Todo está pasando como muy rápido y al mismo tiempo muy lento. Quiero que las cosas sean ya y por otro lado tengo, no sé cómo llamarlo, no creo que sea miedo, pero algo hay, mucha curiosidad de cómo va a ser el día después, para mí. Los Manfield necesitan hoy testigos, más hombres y mujeres que documenten con su testimonio lo que pasó aquella noche. La masacre de Villa Corina es una masacre muy conocida por la forma en que pasó y porque asesinan a un chiquito de 9 años. Eso creo que fue lo que más impactó, digamos, en la persona que lo supo o que vio.
Pero bueno, como en todos lugares, se mudaron, no están los mismos, o sí, y nosotros no somos de ir mucho tampoco a ese lugar. Así lo que se nos ocurrió es hacer una pegatina para el día 21, que vamos a estar pegando la solicitada con la foto de los tres, recordando lo que fue la masacre del 27 de octubre en Villa Corina, y que cualquier persona, sea que vio o le contaron, se acerque y nos diga si nos puede ayudar en esta causa. La realidad es esa, que necesitamos testigos. Por otro lado, armamos un mail para que las personas que puedan contribuir con datos nos manden un correo, que esto es causamanfield@gmail.com. Tenemos un celular que es el 1524328034, y para aquella persona que manejan radio, Estel, es el 831*5031. Esto es solamente exclusivo para el juicio, o sea que la persona que nos pueda ayudar con algún dato, bienvenido sea, tanto en correo como por teléfono. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Recuerdos del infierno. 1976-1983. Declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 72. Muchas gracias. ¿Quiénes eran los Manfield en octubre de 1976? Sus sueños, su militancia. Un trabajador del Jardín Botánico porteño, su mujer y sus 4 hijos. Mis padres vivían en Villa Corina, en una localidad de Avellaneda, en un lugar bastante humilde. En el 72 le entregan un departamento de Plan Fonavi, en la torre número 6, tercer piso A. Era como algo nuevo y algo digno de tener, una vivienda digna de tener. La verdad que los vecinos del lugar, tanto los vecinos como mi papá, pusieron sus manos para que esos edificios salgan lo más pronto posible. Mi papá trabajaba en el Jardín Botánico, en la ciudad de Buenos Aires, era encargado del lugar. Mi mamá estaba en mi casa, y bueno, tengo una hermana, Graciela, mi hermano Carlos Alberto. Después nació Claudio Omar, que falleció por una enfermedad a los 2 meses. Vengo yo, y después Cristian Manfield, que en el 76 tenía 6 meses. Y mi papá, aparte de trabajar, empezó militando en Juventud Peronista, en una militancia de base en la Villa Argentina, y ya para entonces, en el 76, ya estaba en la organización Montoneros. En el 76, mi papá le da lugar a una familia, a los Vegas. Era José Vega, Rosario, la esposa, y 2 chicos más, que en ese momento, bueno, vivían en mi casa. La noche del 26 de octubre de 1976. Fue una noche donde cenamos, donde mi hermana Graciela no estaba en la casa de mi abuela materna. Sí, y esto lo repito siempre porque si me pongo a analizar, digo, la mente de mi papá supongo que sabría lo que iba a pasar. Mi hermana tenía 11 años y a los asesinos, en ese momento un chico con esa edad, lo utilizaban para sacar datos. Así que supongo, como esto fue un día de semana, que mi papá la había sacado de la casa unos días antes. Madrugada del 27 de octubre de 1976.
Yo tengo los recuerdos de lo que pasó esa noche dentro de lo que fue una habitación. No tengo el recuerdo de antes y sí algunos vagos recuerdos del después. Pero juntándome con Marcela, que es uno de estos hermanitos que estaban esa noche en mi casa, que ella era más grande, tenía 11 años, armamos más o menos lo que había pasado el 26 y después lo que pasó esa noche. Según ella, cenamos, miramos tele y nos fuimos a dormir. 1:45 de la madrugada, se empiezan a escuchar explosiones, muchos ruidos, muchos gritos, y en la habitación donde dormía yo, dormía en una camita con mi hermano, Carlos de 9, y en la camita que estaba al lado dormían los 2 hermanos, Vega. En la habitación matrimonial dormían mis padres con el bebé, con mi hermano Cristian, y en la pieza que sería de Carlos, de mi hermano, dormía el matrimonio Vega. Bueno, esa noche todo empezó con estos ruidos, con gritos de nuestras mamás, gritando que no tiren, que había chicos en la casa. No puedo precisar el tiempo que duró todo esto, pero supongo que habrá sido mucho. Y mi hermano se levanta a mirar por la ventana que daba hacia la calle. En ese momento se apoyó en la ventana y desde abajo, desde afuera del departamento, le dispararon. El último recuerdo que tengo del SS es cuando le disparan en la cabeza y esto hace que se desarme directamente, que quede parte de su pelo en el techo y bueno, todo lo demás. Y esto es así, o sea, parece muy morboso contarlo, pero es una realidad. Él se cae encima mío, los chicos Vega hasta este momento estaban bien, sin heridas, solo lloraban, y en un momento sentimos un golpe en la pieza y era que estaban entrando los militares. Uno de ellos se pone de rodillas y sigue disparando, y ahí es cuando le disparan a estos 2 chicos, Marcela y Adolfo, que bueno, a Marcela le dispararon en el brazo y a Adolfo en las piernas. ¿Qué edad de los chicos? Marcela 9 años, Adolfo 11. Mi hermano tenía 9 y yo 4. Entre el tiroteo a mí me habían dado en una de las piernas, pero bueno, nada, supongo que en ese momento ni siquiera me di cuenta de lo que me había pasado. Cuando estaba pasando esto, que estaban disparando, entra uno de los militares y dice: basta de disparar, acá hay solo chicos. ¿Quién dio la orden? El militar que estaba disparando lo mira y le dice: cállate, la orden la dio Camps. Estas palabras me quedaron en la mente toda mi vida sin saber de quién estaba hablando. Recién lo supe en el año 92 cuando encontré al equipo argentino de antropología forense. Bueno, después de eso ya habían masacrado a mis padres y a la mamá de Marcela y de Adolfo. El papá logró escapar. Bueno, nos sacan del departamento y nos llevan a un hospital cerca de ahí, de Avellaneda, el Hospital Finocchietto, y estuvimos internados unos cuantos días con custodia militar. Dentro de lo que fue el operativo estuvieron tanto militares como civiles, los civiles de las comisarías cercanas del lugar, una de ellas la 4ª. Eso fue lo que pasó esa noche. El resultado: mi mamá había sido masacrada en la cocina, mi papá había sido ultimado en la parte de abajo del edificio, con muchísimos impactos en su cuerpo. La mamá de estos chicos también había sido asesinada en el balcón, y el papá, bueno, se había logrado escapar. Los chicos heridos fueron internados en el hospital de Avellaneda. Los represores torturaron a los hijos de Vega para que cuenten a dónde podría estar su padre. Cuando se recuperaron,
Los niños fueron devueltos a sus familias, pero a los Manfield les faltaba Cristian, el bebé de 6 meses. En el caso de nosotros 3, estuvimos internados en el hospital con custodia militar. Yo no recuerdo que a mí estos asesinos me hayan hecho algo más de lo que ya conté, pero sí Marcela me comentó en varias oportunidades que a ellos sí le negaban el medicamento, los calmantes, para que digan dónde estaba el padre. Yo en ese momento estuve menos, ellos se quedaron un poco más internados. A mí me retira mi abuela materna, mi hermana estaba en la casa de mi abuela materna, y lo que había pasado esa noche es que primero entraron, hicieron una masacre y después desaparecieron los cuerpos. Entre las desapariciones había desaparecido el bebé, mi hermano Cristian, y no daban explicaciones. Entonces mi abuela suponía, tanto mi abuela como la hermana de mi abuela, mi madrina, que hoy es la testigo principal en la causa, que al bebé habían matado. Uno de los vecinos le dijo a mi abuela, doña Maruca, busca al bebé, porque cuando lo subieron al Falcon, el bebé lloraba. Esto hizo que la hermana de mi abuela se vaya directamente a la comisaría. En la comisaría trabajaba un primo de mi mamá, Polo. Era sargento, una cosa de esa. Así que supongo que mi tía tenía esa confianza de ir a ese lugar porque sabía que ahí había alguien que podía averiguar sobre mi hermano. Él no la quiso acompañar y mi tía se va sola. Se queda 3 días en la comisaría esperando que se lo devuelvan. Entre cosa y cosa había hablado con el comisario le decía que ellos no tenían ninguna información de ningún bebé, y el último día entran 2 personas de traje, una hablando con el otro le dice: a mí me gustaría saber cómo se llama porque ya es grandecito y estaría bueno llamarlo por el nombre. Mi madrina se da cuenta de este episodio, se levanta, va y le dice al comisario: esta gente está hablando de mi sobrino y yo no me voy a mover de acá hasta que me lo devuelvan. Imagínate la situación, o sea, ella misma creo que no tenía noción de lo que estaba haciendo tampoco. Y aparte estas cosas tampoco pasaban porque sabemos muchos casos de las abuelas que han hecho algo así o cosas más arriesgadas y ni siquiera se lo devolvieron. Pero en este caso, bueno, el comisario enfrentó a esta persona, le dijo: vos tenés el bebé, se lo trajeron y le hicieron firmar un papel tanto a mi madrina como a mi abuela que se lo entregaban. Así que bueno, la desaparición de mi hermano Cristian duró 3 días. Bueno, en la casa de mi abuela tenía guardia militar, no la dejaban salir, solo la trasladaban ellos en un jeep, le hicieron firmar muchísimos papeles, mi hermana tampoco podía salir de ahí, y después el tema fue resuelto en que mi abuela no se podía hacer cargo de los 3 por las condiciones en que estaba. Imagínate que le habían matado a la hija, el nieto, uno tenía 6 meses, yo tenía 4, mi hermana 11, así que decidieron que mi abuela paterna se lleve el bebé, yo me quedé con mi abuela y mi hermana con unos tíos. ¿Cómo fue la vida de los 3 chicos después de perder a sus padres? El colegio, los amigos, el barrio. Muchas preguntas y pocas respuestas. Acá coincido con las historias de casi todos los hijos. Esto fue un tema en silencio. No se podía hablar. A más de uno le inventaron una historia para contar. En algún momento nos decían que que murieron en un accidente automovilístico. De hecho, mi hermano Cristian mucho tiempo lo dijo. Mucho tiempo lo dijo sin saber la verdad. Porque él estuvo, creo que, más alejado de toda la historia. Conmigo no pudieron, porque yo sabía lo que había pasado. Y eso me hizo una piba rebelde, de enfrentar, de discutir, de pelear, de sentir la discriminación,
de la sociedad. En ese momento sos la hija de un subversivo, de un terrorista. Y esto pasaba tanto en los vecinos del barrio, en los negocios donde uno iba a comprar, en el colegio, y al no poder tener amigos tampoco, porque eras mal visto. Pero bueno, en mi vida personal, eso me fue haciendo como más fuerte y decir, acá pasó algo y yo quiero averiguar. Y a los 12 ya no me quedaba quieta con lo que me decían y ya empezaba a investigar. Había una unidad básica con el nombre de mi papá en Villa Corina. A los 12 ya estamos en democracia. A los 12 ya, sí, esto ya era en el 83, 84. Hasta los mismos compañeros de colegio me decían, che, Manfield, ¿por qué hay una unidad básica o un paredón con el nombre de tu papá? Yo no tenía la respuesta. Al mismo tiempo decía, tan malo no pudo haber sido. Así que decidí ir al lugar, hablar con la persona que había puesto el nombre de mi papá. Fue la única persona que me lo puso a mi papá como un héroe, que había dado la vida por el pueblo, y que había que recordarlo y luchar y seguir su lucha. Y bueno, me hablaba en un contexto político que para una piba de 12 años tampoco era muy bueno, porque yo quería saber de mi papá y la búsqueda mía era esa. A los 17 años tuve mi primer hijo y le puse Carlos. Era como que necesitaba tener algo mío, una familia. Mi vida es mi hermano, Carly. Yo siento hasta el día de hoy que en cierta parte hasta la vida le debo a él, porque cuando él se cae arriba mío me tapa. Y yo no sé tampoco si los asesinos se dieron cuenta si esa chiquita que estaba ahí abajo estaba con vida o no. O sea, él me cubrió. Entonces, el dolor de toda mi vida es eso. Y la promesa es buscar justicia y conseguirla. Y necesitaba decir el nombre y que alguien me mire y me sonría. Por eso la decisión de ponerle Carlos a mi hijo, que hoy ya tiene 23 años. Pero fui reconstruyendo mi vida desde esa manera, desde buscar y tratar de buscar cosas para no sentir tanto dolor. 2013, 2012, 2011, 2010, 2005, 2002, 2000, 1999, 1997, 1995, 1992. La verdad estaba encerrada en el cementerio de Avellaneda, y los encargados de sacarla a la superficie fueron los integrantes del equipo argentino de antropología forense. A los 17, ya con mi hijo que se llamaba Carlos, seguía buscando la historia, seguía buscando a ellos, los seguía buscando, seguía preguntando, y así llegué al cementerio de Avellaneda, un sector que se llama 134, que es la fosa común, donde en ese momento, en el 76, era una morgue. Llego por intuición, ni siquiera sabía que había gente tan maravillosa trabajando en ese lugar, y lo encuentro a Alejandro Ichaurregui. Obviamente cuando abrí el portón, él estaba saliendo y me dice, no, acá no podés entrar, ¿qué estás buscando? Lo miro y le digo, sí, yo puedo entrar acá porque acá está mi familia. Entonces, claro, Alejandro me mira y me dice, esto acá no es un sector del cementerio, acá no. Y le digo, soy hija de desaparecidos. Y ahí me miró, me dijo, tenemos que hablar, pasa por acá, y era un lugar donde estaba lleno de pasto alto, íbamos corriendo el pasto hasta
que levanté la mirada y vi que después del pasto había una prolijidad terrible, mucha gente trabajando, que era toda la gente del equipo de antropología. Era otro mundo, parecía, atrás de ese pasto. Y 3 pozos, donde ellos se metían y sacaban huesito por huesito para armar a nuestra familia, ¿no? A nuestros padres. Hay un dato fundamental que tiene que ver con el momento en el que vos llegás, analizándolo con el momento que vivíamos como país, porque el momento más importante de tu búsqueda, ya cuando tenés 17 años, ya cuando estás en la frontera de tu adolescencia, es el país de las leyes de perdón, es el país de obediencia de vida, de punto final, de indulto, es el país donde si a algo se le daba la espalda desde el punto de vista mediático, es a cualquier tema que tuviera que ver con violaciones a los derechos humanos, porque en ese contexto vos buscás, y no es un dato menor. En realidad mi búsqueda era una cosa testaruda que yo tenía y lo hacía ante todo y contra todo. Mucho no me fijaba qué pasaba alrededor. Tampoco creo que entendía mucho qué era lo que estaba pasando con los milicos. Sí sabía que estaban saliendo de nuevo, pero la necesidad de encontrar a mi familia y la necesidad de encontrar a mi hermano abarcaba todo mi ser. No entendía muchas cosas. Estamos hablando de una infancia con faltante de todo. A ver, yo tenía una familia, me fui a dormir y lo único malo que hice fue irme a dormir. Me desperté y no tenía más nada. Sí, porque el equipo de antropología forense en ese momento también trabajaba en las mismas circunstancias en las que vos buscabas. Sí. En soledad ellos no tenían, absoluta. Primero no le daban permiso para trabajar en ese lugar. Claro. Lo hacían en secreto, por eso cuando yo entro, esa actitud de Alejandro de decir, no, acá no podés entrar. No tenían subsidios, trabajaban con pincelitos que uno compra para pintar acuarelas, o sea, y cucharitas. Eso lo viví con ellos. Porque aparte de haber encontrado una gente maravillosa, hoy son mis ángeles, mis todos, y me pegué mucho a ellos. ¿Por qué? Porque en ellos encontré a las personas en las cuales me sentaba a hablar de lo que quería y no me decían, cállate, eso no se habla. Al contrario, dale, nena, ¿qué más te acordás? Te vamos a ayudar. Y fueron los primeros que me abrazaron. Así que lo que yo hacía era irme al lugar donde ellos estaban trabajando y hacerles mate y estar ahí. Y un día Pato y Mimi Doretti, me dicen, yo ya estaba embarazada de mi segundo hijo. Yo no entiendo cómo estás acá, Cari. No, cualquier persona mira esto y se cae redonda. Y yo le decía, pero ¿por qué voy a tenerle miedo? Está mi familia ahí. Y Alejandro me retaba, me decía, no digas así, porque no sabes, porque va a ser un golpe duro si esto no fuese así, si nosotros no te podemos dar lo que vos estás buscando. Ya se sentían muy comprometidos conmigo, muy comprometidos. Entonces tenían ese miedo de no poder darme lo que yo estaba buscando. En cierta parte a mi hermano sí me lo iban a devolver, porque era el único chiquito que estaba en las fosas. Y porque las circunstancias de muerte de ese chico coincidía plenamente con los recuerdos que yo tenía de mi hermano en el momento que murió, en el momento que lo asesinaron. Así que cuando ya estaban armando a mi papá y ya estaban armando a mi mamá en esas camas de forense, yo pasaba y los miraba y le miraba para mí eran sonrisas, era una calavera, o sea, se le veían los dientes. Para mí eran sonrisas y para mí lo miraba y decía, es mi papá, es mi mamá. Obviamente a mi hermano no lo armaron nunca delante mío. Yo veo la reconstrucción de los restos en la película Tierra de Avellaneda, que es el documental que
que hizo Daniele Calcaterra, un ítalo francés, por intermedio del equipo de antropología. En ese lapso de búsqueda había que demostrarle al juez que era mi familia. Lo de mi hermano era seguro, era un 99,9%, aunque el ADN no existiera, se sabía que era él, pero con mis padres no pasaba lo mismo. Entonces es ahí cuando Alejandro me comenta que en Estados Unidos se está haciendo un análisis que había que sacarle sangre a una persona, compararla con los restos o con partes dentarias. Estábamos hablando del famoso ADN que hoy es una maravilla. Y bueno, mi respuesta fue: si me tenés que cortar el brazo, córtamelo. Mándalo a donde sea. Ahí se decidió mandar sangre, una muestra de sangre mía, y parte de los restos que ellos pensaban que podían ser mis padres. El resultado duró 1 año, una espera de 1 año, pero bueno, tanto mi mamá como mi hermano daban un 99,9% con mi sangre. Para la filiación de mi papá, tuvieron que sacarle la sangre a mi abuela paterna. Así que fue esperar un poquito más, pero dio un 99,9%, así que en el año, fines del año 93, lo estaba poniendo en un nicho del cementerio de Avellaneda. Y fue ese día el que les prometí buscar justicia y no parar hasta encontrarla. El primero que documentó la historia de la masacre de Villa Corina fue Daniele Calcaterra, a través de su película Tierra de Avellaneda. Daniele es una persona que vive en Francia, pero en el momento de los años 76, del año 76, él estuvo acá, en Argentina, y conoce al equipo de antropología y se entera de que los chicos habían encontrado a una piba humilde, pero con muchas garras y muchas ganas de encontrar, y que seguramente esto iba a ser así. Ellos ya tenían esa seguridad de que esto iba a ser así, de que mi familia estaba en ese lugar y que me la iban a devolver. Así que lo que hace el equipo de antropología es presentármelo como un integrante del equipo, para que yo tome confianza. Y bueno, venía en el lugar donde yo vivía, se sentaba, me miraba, me observaba, me estudiaba, hacía preguntas. Pasó un tiempo, él volvió a Francia, y cuando vuelve de nuevo a la Argentina, va con Mimi y Alejandro a mi casa y me dice: te vamos a decir la verdad. La verdad es esta. Él es un director de cine, tiene ganas de hacer un trabajo con tu historia, y al mismo tiempo va a salir reflejado en ese documental el trabajo de nosotros. Sí me importaba que se sepa lo que estaba haciendo el equipo de antropología, que otras personas como yo que necesitaban de ellos tengan la posibilidad de saberlo y de contactarse con ellos. Creo que eso fue lo primero que me movió para decirle que sí, que el trabajo de esta gente era maravillosa, que era gente que te abrazaba, que te acompañaba, que te entendía, y que nada, o sea, no eran personas científicas que hacían solo su trabajo. En esa gente se encontraba un montón de cosas. Y parte de nuestros padres, de la militancia de nuestros padres, de hacernos entender qué es lo que hacían o no, porque ellos obviamente que investigaban todo. Así que decidí hacer el documental, y con muchísimas ganas de que se pasara acá en la Argentina. Esto no fue así, no se permitía, como vos lo decís. Se pasó en Venecia, España, Italia, Francia, ganó un premio en Venecia en el año 96, y en Argentina no pasaba nada. O sea, no se podía pasar, y yo esperaba que se estrene acá, y nada, hasta el año
95, 96 que viaja Daniele y me dice que había una productora, Cine Ojo, que estaba interesado de pasar el documental, y se pasó, el preestreno se hizo en el Cine IF, y después el estreno, si no me equivoco, fue en el Lorca. Después lo pasaron en el San Martín Las Madres, pero bueno, ya iba teniendo esa repercusión de pasarla acá en mi país, que era lo que yo necesitaba y quería, porque para eso lo había aceptado. Así que bueno, se hizo el estreno en estos años. La militancia en Hijos, la derogación de las leyes de perdón, el comienzo de los juicios. En los años 96, cuando Hijos levanta la bandera, que empezamos con los scratches, no nos tenemos que olvidar que hace 37 años que es la lucha de madres y abuelas. Hijos hace 20 años tomó ese camino de avanzar con una bandera. Fue difícil porque, bueno, yo siempre recuerdo las palabras de Corach en algún momento, que decía: estos son los hijos de la serpiente, hay que matarlos, los huevos de la serpiente, hay que matarlos antes que nazcan. Y nos tenían como eso, como los quilomberos de la plaza, lo que rompíamos los McDonald's, y tapaban con todos esos argumentos para no hacer ver qué era lo que realmente queríamos. Fue muy difícil. Yo creo que la lucha tanto de madres, de abuelas, de hijos en estos años fue resistir. Hoy es avanzar. Son dos cosas muy diferentes. Los cambios de los juicios, la bajada del cuadro. Les vengo a proponer un sueño. Tiene un solo nombre. Y así no te lo diga, todos sabemos de quién estamos hablando. Cuando ganó, y yo tengo una carta escrita que se la escribí el 27 de octubre cuando murió, que también es el 27 de octubre cuando matan a mi familia. Hasta coincidió en ese día. Le hice una carta donde le decía que cuando ganó y fue presidente, yo pensé que era más de lo mismo. Más de lo mismo. Más de prometer y después clavarnos un cuchillo por la espalda. Pero fue solo escucharlo hablar un día, y nosotros tenemos esto de poder percibir en la mirada, en las reacciones, quién habla en serio y quién lo hace por interés. Y la verdad que yo vi en esa mirada sinceridad y dolor. Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. La masacre de Villa Corina. Justicia, 37 años después. Néstor Kirchner, un hombre clave para terminar con las leyes de perdón y comenzar con los juicios. Cuando abrazaba a las madres, era eso, de abrazarlas con toda el alma. Esto nunca había pasado con nadie. Karina Manfield, hija de Carlos y Angélica, y hermana de Carlitos, todos asesinados en la masacre de Villa Corina. Bajó ese cuadro y fue para mí el día que lloré muchísimo, porque no lo podía creer, porque estábamos delante de una persona que estaba llamando a las cosas por su nombre. Y con esa persona íbamos a conseguir lo que tanto veníamos buscando. Y eso era una realidad. Cuando habló en la ESMA, que sus manos rascaban la madera de donde tenía el micrófono. Y bueno, el tema de los juicios.
el tema de llamar a los desaparecidos como compañeros, y esa palabra retumbaba en la boca de él. Cambió mucho, Néstor, cambió muchas cosas, cambió el todo para nosotros. Yo le voy a estar eternamente agradecida, más por el respeto que me hizo sentir hacia mi persona, el respeto que le tuvo a las madres y a las abuelas, y después sí a los hijos, y el respeto a los 30.000. Para él no fue un número, para él no fue un tema de interés político. Nos dio mucho, y se lo debemos a ellos. Yo hoy el juicio que estamos llevando mis hermanos y yo adelante, no hay día de mi vida que no me acuerde de Néstor. Ese fue el cambio. Uh-huh. El cambio tiene un nombre. Exactamente, una persona que se comprometió, y no prometió por prometer, sino que lo logró y nos dio todo lo que él dijo desde un primer momento. ¿Cuántas historias como la de la familia Manfield se multiplicaron entre 1976 y 1983? Hasta el 95 yo era la única. Miraba a mi alrededor y a nadie le había pasado lo que me había pasado a mí o a mis hermanos. En el 95, cuando me mudo a Núñez, y ya empiezo en este mundo de esposa de desaparecidos, madres, abuelas que me estaban dando una mano en mi vida, que eran con muchísimos faltantes, tanto de familia como económico, y me estaban ayudando. Ahí empiezan los hijos. Ya no éramos el hijo y la hija de desaparecido, éramos hermanos. Hoy yo les digo cumpa hermanos. No tenía ni idea la cantidad que somos, y que con solo una mirada sabemos de lo que estamos hablando. No hace falta sentarnos y contar. De hecho, nos entendemos y mucho nos sabemos directamente, con profundidad, lo que nos pasó en la vida. Pero es una cuestión de que algo nos une, y obviamente es el dolor, ¿no? Uh-huh. Y la necesidad de justicia. Muchísimas historias, cada una de ellas igual, porque son todas las historias igual de desgarradoras y dolorosas. Nos obligaron a vivir una vida que no era la de nosotros. Nosotros teníamos una vida y nos obligaron a hacer una vida que no era de nosotros y que no sabíamos cómo arrancar. Muchos de nosotros con la familia, muchos compañeros con las personas que los secuestraron, que hasta el día de hoy no saben la verdad. Estamos hablando de los nietos, que estamos esperando que se acerque el que tiene alguna duda de su sangre, su gotita de sangre, para poder reconstruir su propia historia, que es lo más importante que tiene uno en la vida. Su propia historia, su propia sangre, su propia raíz, y hacerse cargo de quiénes son. En momentos difíciles y en momentos tan buenos como los de ahora con este tema. Muchas historias, Gustavo, muchísimas, y ya te digo, cada una de ellas igual de dolorosas y desgarradoras como la de mi familia. El último capítulo de la marcha que iniciaron hace muchos años, Karina y sus hermanos buscando verdad y justicia, comenzó 37 años después de aquella madrugada del 27 de octubre de 1976. Atrás quedó la tosuda pelea de una adolescente por encontrar los cuerpos y la memoria de sus padres, y el monumental trabajo del equipo argentino
de Antropología Forense. Funes, el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Funes, en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymond.